Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Ala, estudiante de la carrera de computación de la Universidad Gespan MFL. Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que es el estándar TIA EIA 569A. Bueno, este estándar es de rutas y espacios de telecomunicaciones para lo que son edificios comerciales. Eh, ya, bueno, sus iniciales en inglés, lo que significa es ANSI, Instituto Americano de Estándares Nacionales. EIA significa Alianza de Industrias Electrónicas y lo que es TEIA, Asociación de Industrias de Telecomunicaciones. Bueno, este estándar en sí son normas de recorrido y espacios de telecomunicaciones en lo que son edificios comerciales. ANSI, fundada el 14 de mayo de 1918, es una organización sin fines de lucro ya, que supervisa el desarrollo de estándares para productos y servicios, procesos y sistemas de los Estados Unidos. Bueno, lo que es ella, ella fue fundada en 1924, es una organización comercial formada por una alianza de fabricantes de electrónica en los Estados Unidos. Desarrolla normas y publicaciones sobre componentes electrónicos y dispositivos de consumo y telecomunicaciones. Y por último, lo que es TEIA, fundada en 1985, es una asociación comercial de Estados Unidos que desarrolla normas industriales y estructuradas para lo que son las telecomunicaciones. Bueno, estas organizaciones juntas en sí publican estándares para la manufactura e instalación y rendimiento de equipos de sistemas de telecomunicaciones y electrónica. Bueno, pero en sí, ¿qué es el estándar TIA EIA 569A? Bueno, es una norma de construcción comercial que indica elementos para espacios y recorridos de telecomunicaciones en construcciones, tales como son los recorridos horizontales, recorridos entre edificios, armarios de telecomunicaciones, recorridos para backbones, salas de equipo, estación de trabajo, toma de telecomunicaciones, sala de entrada de servicios, separación de fuentes de energía y electromagnética. Bueno, este estándar en sí reconoce que para tener un edificio diseñado y construido con las prevenciones de estas telecomunicaciones, es necesario incluir esta norma durante la fase de diseño arquitectónico, el diseño de las telecomunicaciones en sí. Ya. El propósito del estándar. ¿Cuál es el propósito de este estándar? Bueno, el propósito de este estándar es normalizar la práctica de diseño y construcción para canalizaciones dentro de edificios, principalmente en los edificios comerciales. Este estándar define espacios o áreas de edificios y las canalizaciones para lo que son el cableado dentro y a través de las cuales son instalados los medios de telecomunicación. Este estándar hace referencia a lo que son los subsistemas definidos para lo que es las normas, otra norma diferente que en sí es la ANSI TEIA EIA 568B. También el estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con las telecomunicaciones y los edificios. Bueno, los edificios son dinámicos. Bueno, esto quiere decir que las remodelaciones son más la regla que la excepción. Los sistemas de telecomunicaciones, y de los medios son dinámicos. Esto quiere decir que durante la existencia del edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian drásticamente. Ya. Las telecomunicaciones son más que voz y datos. Bueno, esto quiere decir que las telecomunicaciones también incorporan otros sistemas, tales como lo son el control ambiental, la seguridad, el audio, la televisión, alarmas de sonido. De hecho, las telecomunicaciones incorporan todo el sistema de bajo voltaje que transporta información entre los edificios. Bueno, lo que lo voy a ver un poco antes de mencionar cómo están conformados los estándares. Ya, los espacios de telecomunicaciones, como el cuarto de equipos,
los cuartos de telecomunicaciones o el cuarto de entrada de servicios tienen reglas de diseño en común. Estas reglas de diseño son como las puertas, sin considerar el marco, deben abrirse hacia afuera del cuarto, deslizarse hacia un costado o ser removibles. Sus medidas mínimas son de 0,91 metros de ancho por 2 metros de alto. Las energías eléctricas deben ser suministradas por al menos 2 ópteros o enchufes que provengan de circuitos diferentes. Esto es aparte de las necesidades eléctricas que se requieren en el cuarto por los equipos que se tengan. La iluminación debe tener una intensidad de 500 lux y el switch debe estar localizado cerca de la entrada. Estos espacios no deben tener falsos techos. Cualquier pasante, de hecho, en las paredes protegidas contra incendios deberían ser sellados para evitar la propagación. Cualquier ruta de cableado deberá evitar cualquier clase de interferencia electromagnética y se debe cumplir con otro estándar que es el ANSI TIA 567, que esa tiene sus propias normas. Como ya les mencioné, todo esto es servicios que tienen que tener los edificios cuando están en diseño ya. Por último tenemos el alcance. Son como consideraciones, por así decirlo, de este estándar. Bueno, se limita a los aspectos de telecomunicaciones en el diseño y construcción de edificios comerciales. Y también el estándar en sí no cubre los aspectos de seguridad en el diseño del edificio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Álava, soy de la carrera de computación. A continuación les voy a hablar de los subtemas de nuestra exposición. Aquí, como vemos, pues tenemos rutas de cableado horizontal, rutas de cableado principal, área de trabajo, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipo y entradas de servicios. Yo les voy a hablar de los 3 primeros temas. Rutas de cableado horizontal. Facilitan la instalación del cable desde el cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo. Las rutas del cable horizontal incluyen ductos bajo piso, piso falso, tubo conduit, charolas o bandejas para cables, rutas de techo falso y rutas perimetrales. Les voy a hablar sobre los ductos bajo piso. Ductos bajo piso consiste en la distribución de ductos empoderados en concreto. De forma rectangular, vienen en varios tamaños con o sin interacciones predeterminadas. El piso falso consiste en paneles de pisos modulares apoyados en pedestales. Entre estos tenemos los suspendidos, posiciones libres, corner lot. Aquí también tenemos nuestro tubo conduit, que tiene varias clasificaciones. Tiene tubería metálica eléctrica EMT, tubería rígida y también tiene PVC rígido. El tubo conduit solo se utiliza en rutas horizontales cuando la localización de las salidas son permanentes, la densidad del cableado es muy baja y no se requiere de flexibilidad. Diseño de tubo conduit. Cualquier recorrida conduit no debe ser más dar a 3 salidas. Ninguna sección deberá ser mayor a 30 metros o contener más de 2 ángulos de 90 sin una caja de registro. Caja de registro usada para localizar cables colocadas en secciones accesibles y recta de conduit. No debe usarse para empalmes de cables o en lugares donde no existan ángulos. También tenemos escalerillas para cables, que son estructuras rígidas para la conexión de cables para las telecomunicaciones. La altura mínima de debe ser de 30 centímetros sobre la misma. Y continuamos acá con las rutas de techo falso. Tenemos rutas de techo falso en diseño. Las láminas de los cielos rasos deben ser movibles y colocadas en una altura máxima de 3.6 metros sobre el piso. El área del techo falso y inaccesible no debe ser utilizada como rutas de distribución.
Las rutas de cielo raso, el diseño, el alambre o barra de soporte del techo falso no debe ser un medio de soporte de cables, o tan solo que esta haya sido diseñada específicamente con ese propósito. Los cables no deben caer directamente sobre las láminas de techo falso. Rutas perimetrales, el tipo son los ductos para superficies, ductos empoderados, ductos de tipos de moldura y ductos multicanal. Rutas perimetrales, capacidad. Oscila entre el 40 y 60% de capacidad máxima dependiendo del radio de la cobertura del cable. Ya, tenemos aquí las rutas de cable principal. Aquí tenemos rutas dentro del edificio, rutas entre edificios, su diseño. Rutas de cableado principal. Consiste en rutas dentro o entre edificios. Pueden ser verticales o horizontales. Rutas dentro de edificios. Consiste en conduit, mangas, ranuras. Conecta la entrada de servicios a los cuartos de telecomunicaciones. No deben colocar cubos en los elevadores. Rutas entre edificios. Interconexiones del edificio, tales como en ambientes tipo campus. Consisten en subterráneos, enterrados, aéreos o por tubos. Ruta entre edificios, el diseño. Deben ser resistentes a la corrosión. Las rutas metálicas no deben ser aterrizadas. La separación de las instalaciones eléctricas debe ser por códigos aplicables y deben estar aproximadamente con bloques contra el fuego. Por último tenemos área de trabajo. Este es un espacio en un edificio donde los ocupantes interactúan con su equipo de telecomunicación. Aquí tenemos la salida para comunicaciones. También está Modular Furniture o muebles modulares. La dimensión para la instalación de salida de los muebles modulares tiene una longitud de 2.67 a 2.75, una altura de 1.34 a 1.41 y una profundidad de 0.88 mínimo. La capacidad de los ductos en los muebles modulares es de un 60% si consta con un radio y de un 40% si no consta con ello. Mi nombre es Manuel García, estudiante del SPAN MFL, y a continuación les voy a hablar un poco sobre qué son los cuartos de telecomunicaciones. Decimos que un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableados de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Pues bien, entonces decimos que el cuarto de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipos de telecomunicaciones con terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio, tales como televisión por cable, alarma, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueden haber en un edificio. Esto sería la parte de qué son los cuartos de telecomunicaciones. Pues bien, ahora si queremos implementar o diseñar uno de estos cuartos, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Nunca construya un cuarto de telecomunicaciones en un sótano, ya que si se tiene una inundación en el edificio, el primer lugar a inundarse es el sótano. Trate de que este esté construido en un área distante o alta del edificio. Tengan en cuenta que siempre debe tener los materiales necesarios para una red y trata de concentrar todos los servicios en un mismo lugar. Nunca construyas un cuarto de telecomunicaciones en un lugar de difícil acceso. Pues bien, no es lo mismo difícil acceso a un área segura. Son dos cosas muy diferentes. El cableado debe estar identificado en sus extremos y en diversas partes de la ruta del cableado. La iluminación
debe ser óptima y debe tener lámparas auxiliares, tanto en los pasillos fríos como en pasillos calientes. Ahora, teniendo claro un poco sobre estos conceptos, hablemos sobre qué son los cuartos de equipos. El cuarto de equipos es un espacio centralizado para los equipos de telecomunicaciones generales del edificio, albergando exclusivamente aquellos dispositivos directamente relacionados con el sistema de cableado estructurado de la red de datos y sus sistemas de aporte. Entonces decimos que este componente del cableado estructurado constituye el punto de interconexión de la red local privada del edificio y los servicios de telecomunicaciones de empresas suministradoras externas, siendo el centro de la red de voz y datos. Está construido como una sala de telecomunicaciones que puede albergar el marco de distribución, servidores de red, router, switch, PBX telefónico, protección secundaria de voltaje, receptores satelitales, moduladores y equipos de internet de alta velocidad, entre otros. Ahora pasemos a la siguiente parte, que son las entradas de servicio. La entrada de servicios provee el punto en el cual el cableado externo no se une con el cableado vertical, el backbone, interno del edificio. Los requerimientos físicos de dicha interfaz están definidos en la norma EIA-TIA 569. Decimos que este consiste en una entrada de servicios de telecomunicaciones al edificio, al cual incluye el punto de entrada a través de la pared del edificio y continuando al cuarto o área de entrada. La entrada al edificio debe contener la ruta del backbone que interconecta con los otros edificios del campus. En caso de una comunicación a través de una antena, también pertenece a la entrada del edificio. Ahora pasemos un poco a los requerimientos de la instalación de una entrada de servicios. En cables, accesorios de conexión y dispositivos de protección y además equipos necesarios para conectar el edificio a servicios externos. Puede contener el punto de demarcación. Ofrecen protección eléctrica establecidas por códigos eléctricos aplicables. Debe ser diseñadas de acuerdo a la norma EIA-TIA 569A. Entonces decimos que los requerimientos a esta instalación son los siguientes. Precauciones en el manejo del cable. Evitar tensiones en el cable. Los cables no deben enrutarse en grupos muy apretados. Tenemos que utilizar las rutas de cables y accesorios apropiados de 10 ohmios y no girar en un ángulo menor de 90 grados ni mayor a 270 grados. Bueno, otros requisitos generales del estándar, de este estándar. Bueno, el estándar 569A exige algunos requisitos adicionales para minimizar las posibilidades de interferencia, como son, en este caso, el edificio debe estar protegido contra descargas eléctricas atmosféricas. Debe aplicarse protección contra picos de voltaje a la entrada del servicio eléctrico. Debe cumplirse con las recomendaciones del estándar 607A para la puesta a tierra de los sistemas de cableado estructurado. Antes de instalar un sistema de cableado estructurado, debería corregirse cualquier problema encontrado en el sistema de distribución, que es en este caso de la potencia eléctrica. Bueno, otros requisitos de este estándar en este caso es para la reducción del acople de ruido. Bueno, el estándar 569A recomienda precauciones adicionales para los casos en que los cables de comunicaciones y los cables de potencia sean instalados dentro de la misma canalización. Se recomienda incrementar la separación física tanto como sea posible y los conductores de los circuitos eléctricos como las líneas, neutro y tierra deberían mantenerse tan juntos como sea posible. Algunas posibilidades pueden ser utilizar amarras de plásticas agrupando los conductores eléctricos, encintar los conductores eléctricos o producir un cierto trenzado entre estos conductores. Usar protectores adicionales contra lo que son los picos de voltaje de circuitos eléctricos ramales y utilizar canalizaciones metálicas cerradas y puestas a tierra. Un conduit metálico puesto a tierra o instalar cables cerca de una superficie metálica puesta a tierra que limite
este acople de ruido. Pues bien, como conclusión, sobre el sistema de cableado estándar 569, podemos decir que los elementos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de una instalación de un cableado estructurado son los siguientes. Como primero, el cableado horizontal, el cual incorpora el sistema de cableado que se extiende desde el área de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones. Tenemos también el cableado horizontal y el hardware de conexión, los cuales proporcionan los medios para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. También tenemos las rutas y espacios horizontales, que estas son utilizadas para distribuir y soportar el cable horizontal y conectar el hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones, que son los contenedores del área horizontal. También tenemos lo que sería el cableado vertebral y las puestas a tierra para telecomunicaciones. Por otra parte, también para la conclusión, podemos decir que el cuarto de telecomunicaciones es el área exclusiva dentro de un edificio para albergar los equipos de la red local de interconexión entre cada uno de los subsistemas del cableado estructurado. Muchas gracias por su atención.